Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar de inteligencia artificial al servicio de los municipios que desde el Red Comercio se ha preparado. Una iniciativa de IPRODECO, del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la provincia de Córdoba, y que tenemos la suerte de hacerlo aquí en CECO al amparo de la iniciativa que ya el año pasado lanzamos, que es IACECO. El objetivo es que la ciudad y provincia de Córdoba y sus organizaciones y empresas pues tengan la máxima penetración y el uso de la IA en nuestro municipio. Y sin más dilación, presento aquí a Antonio, que nos diga, Antonio Díaz, nuestro presidente de CECO, que nos diga unas palabras, porque creo que el anfitrión, que nos tiene brevemente que presentar aquí a Félix, aunque todo el mundo lo conoce. Bueno, pues muchas gracias, Alfredo. Yo simplemente, muy brevemente, pues decir que desde la Confederación estamos encantados en que hayáis elegido esta casa para hacer este acto de presentación de inteligencia artificial en los municipios. Alfredo es la persona que tiene la Confederación de Empresarios responsable de todo el tema de inteligencia artificial. Firmamos con él un convenio, efectivamente, como lo ha dicho, hace un año aproximadamente, donde estamos poniendo en marcha y potenciando la Comisión de Transformación Digital de la empresa, Inteligencia Artificial. Y, por supuesto, darle la bienvenida a Félix Romero, nuestro presidente de IPRODECO y vicepresidente de la Diputación, que también es un gran colaborador también con el mundo empresarial y con la Confederación de Empresarios, y que viene a su casa y que, lógicamente, estamos encantados en que este tema, que es un tema más municipalista desde el IPRODECO, pues se pueda también desarrollar con el apoyo de la Confederación. Y nada más, muchas gracias. Feliz. Bueno, pues me uno a las palabras de bienvenida que hacéis vosotros. Alfredo, muchísimas gracias también a Red Comercio por invitarme a este inicio de jornada, y a Antonio por su amistad y por prestarnos la casa, ¿no?, de la Confederación de Empresarios de Córdoba, y se demuestra perfectamente el interés y la cercanía que tiene CECO y él directamente como presidente en la ciudad, pero también en la provincia de Córdoba, en esa red importante que se está creando y que se está impulsando desde el punto de vista público y privado, en esa unión público-privada que desde la Diputación Provincial de Córdoba y desde IPRODECO estamos defendiendo. Hoy nos reúne aquí, bueno, pues el conocimiento y el desarrollo y profundizar en herramientas de inteligencia artificial con una persona que es una referencia, no solamente hoy, sino hace muchísimos años en todo lo que se refiere también a innovación. Así que, Alfredo, te felicito por ese desvelo permanente, y llevo conociéndote y siguiéndote hace muchísimos años, y lo digo, te felicito delante de todas las personas que nos están viendo. Desde IPRODECO y desde la Diputación Provincial de Córdoba estamos intentando impulsar mucho, lo he comentado antes, no solamente desde el punto de vista de la mano con los ayuntamientos, de las asociaciones empresariales, sino también con las pymes, con los autónomos, con el comercio, con las empresas. Primero que conozcamos que existe una herramienta, y lo primero para algo poder usarlo es saber que existe, y segundo, poder profundizar en ella fundamentalmente para ver cómo cada uno de nosotros podemos mejorar, podemos optimizar recursos, podemos ser más competitivos con todas las posibilidades, todo el mundo de oportunidades que nos da la inteligencia artificial. Así que creo que es una jornada bastante interesante en la que avanzo, que desde IPRODECO en este año 2025 habrá mucha formación en torno a la inteligencia artificial, y también avanzo, no se ha dicho nada, pero lo voy a anunciar aquí, de la mano de dos buenos amigos, que a primeros de marzo tendremos una jornada sobre inteligencia artificial aplicada, es decir, cosas muy concretas para las pymes de los pueblos de Córdoba, que llevará por nombre Cordovía, y que se hará en la Diputación Provincial de Córdoba con un acceso con inscripciones para 200 autónomos de la provincia de Córdoba. Es una jornada que va a durar 2 días, vendrá algún ponente bastante importante y podrá dar pie también a seguir convirtiendo a Córdoba y a su tejido productivo en una referencia dentro de lo que es la innovación y, en concreto, dentro de lo que es la inteligencia artificial. Así que estar muy atentos a la información que saldrá próximamente, y os invito a inscribiros porque van a ser muy interesantes y, sobre todo,
muy práctica. Vaya a poder comprobar perfectamente cómo correo electrónico, la gestión del tiempo, la facturación, cosas muy concretas para vuestros negocios, los podéis estar resolviendo y simplificando con esta herramienta de inteligencia artificial. Así que muchísimas gracias, buenos días y gracias también por la invitación a quienes me acompañan. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues, ya pues si me permitís, Muy bien. yo me pongo aquí. Estupendo. Gracias. A vosotros, Antonio. Venga, pues sin más dilación, vamos a dar paso a ver. Pues ya estamos aquí. A ver, emitir. ¿Se ve ahora? A ti sí se te ve. Entonces, ahora sí. Vale, pues disculpa un poco bueno, estos fallos, vamos, no fallos, bueno, sí, mal funcionamiento. Pero bueno, vuelvo a lo que decía antes. Para mí creo que es fundamental entender, antes que nada, antes de que hablemos de todos estos temas, es fundamental entender cuál es el mundo al que nos enfrentamos. Y desde un punto de vista histórico, para mí, lo más comparable a esto que vamos a vivir es la llegada de la electricidad a nuestros municipios. La electricidad, grosso modo, se crea en 1870-75. Si no recuerdo mal, la primera central eléctrica en Nueva York en 1883. Y no tarda mucho, por ejemplo, en llegar a Córdoba. La primera empresa eléctrica aquí se crea en 1894, 93, 94, 95. Electricidad de casilla, vamos. Esa era una de las dos empresas que hubo de electricidad. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la electricidad fue la gran transformadora durante el siglo XX de prácticamente todos los municipios de cualquier parte del mundo. La IA va a estar a la misma altura, con una diferencia. La electricidad sí la percibíamos, ¿por qué? Porque al final es física. Y entonces tú ves ahí un cambio enorme entre el inicio y el fin, entre que empiece y se despliegue esa infraestructura hasta cuando termine. Sin embargo, la IA es mucho más intangible, lo vamos a ver, va a ser más intangible. Pero que sea intangible, que no sea tan visible, no significa que no vaya a tener incluso más importancia en el medio y largo plazo. Y eso es lo que yo intento de alguna manera, o voy a intentar en esta hora o en estos minutos que invertiremos en explicar por qué yo creo que va a ocurrir eso. Bien, para mí, lo más importante y antes de entrar en lo más importante, son muchos años los que personalmente llevo encargándome o viendo en muchos aspectos, son muchos años ya pues viendo todos estos temas que tienen que ver con los datos, la tecnología y demás. Ahí pongo 3 de los proyectos que yo he llevado a cabo. Los 2 vídeos que tenéis a la izquierda, ese es el primer negocio de alquiler de coches eléctricos que se hace a nivel mundial y lo hacemos aquí en Córdoba hace justamente 20 años, va a ser ahora. Y lo que tenéis a la derecha, pues de hace 15, era el primer servicio de conteo de personas mediante análisis de pasos de dispositivos móviles. Es decir, algo bastante también innovador. ¿Cuál era nuestro objetivo al final? Pues dotar de tecnología, pero no tecnología per se por dotar, sino dotar de valor a lo que eran los territorios. Que para mí al final de eso tenemos que hablar. Cuando hablamos de transformación de la IA, lo que es interesante hablar es, en mi opinión, es de cuál es el valor que le da. Haciendo durante muchos años y me gusta simplemente podáis orientar un poco y encuadrarme. Mi visión está basada especialmente en los proyectos que he hecho pues, los últimos 25 años. Y desde hace 25 años llevo haciendo proyectos disruptivos, invirtiendo mi propio dinero y divulgando gran parte de ese conocimiento y por eso estoy aquí. Pero, grosso modo, yo vengo trabajando como empresario, pero muy enfocado siempre a la parte futuro y eso es lo que entiendo que hace que se me invite desde Red Comercio y que quieras compartir mi visión. Bien. Y bueno, como os decía, gran parte de esta conferencia o de este webinar está basado en un libro que yo escribí en el corto plazo, en el 2018, y luego otro que escribí hace ya también 22 años, que fue La Pastilla Roja, Software Libre, Revolución Digital.
Grosso modo en ambos, pero especialmente en el segundo, sí se delinean de manera clara cuál va a ser el impacto que va a tener la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Y el impacto, si me permitís la expresión, es casi tsunamítico, es decir, de tsunami. Va a cambiar por entero lo que somos como civilización, como persona y como humanidad. Bien, sin entrar ya en más cuestiones, para mí hay una cuestión que es fundamental, que es entender lo que es la IA. Y la IA no se entiende, es un batiburrillo muchas veces de demasiados conceptos que metemos todo en una costelera y que luego confundimos en demasiadas ocasiones, confundiendo categorías con las partes o con la anécdota. Entonces, para mí es fundamental que interioricemos, que aprendamos con H, aprender, interiorizar lo que es la IA. Y para eso, desde hace algún tiempo, porque debemos utilizar analogías, porque se necesitan analogías y metáforas cuando hay conceptos que no son entendibles. Y eso es lo que yo voy a intentar hacer aquí. Mira, ese lo que estamos viendo en pantalla, eso es un reloj solar. ¿Por qué se inventó un reloj solar? Porque había un momento donde la gente tenía que acordar, llevar a cabo algo en función de la hora que fuera del día. ¿Qué pasa? Tú mirabas al cielo y dirías, no son las porque no había hora. Dirían, nos vemos cuando el sol esté en lo más alto. Ya, pero ahí se darían un rango de 5, 10, 15 minutos, no estarían seguros. Hasta que hay un momento donde alguien inventa el reloj solar, que es capaz de darte la hora yendo a ese aparato. ¿Cuál es la evolución de eso? Los relojes, los relojes que había en las torres de los pueblos, de los municipios y demás, que fue el gran vertebrador del trabajo durante, desde su aparición, siglo XIV, siglo XIII, siglo XV, por ahí, hasta la llegada de ¿qué? El reloj de bolsillo. Cuando llega el reloj de bolsillo cambia ese concepto ya. ¿Por qué? Porque todos tenemos horas. En este proceso, la humanidad, ¿qué había hecho? Pues lo que había hecho era externalizar, saber qué hora era, ¿a quién? A un sistema de información. Es que externalizar eso conceptualmente es una tarea que era calcular qué hora es o en qué momento del día estamos, y eso ya no lo tenías que hacer tú, se lo había hecho a una máquina, en este caso, hecho por el hombre. Bien, otro caso, ese es el primer mapa de Córdoba, 1727, para que vosotros veáis lo que se ve en medio. Es la calle de la Feria y la calle Alfaro. Por eso la calle de la Feria y la calle Alfaro son las calles más altas de toda la ciudad de Córdoba y son donde además hay más ventanas. ¿Por qué? Porque se hacen sobre el lienzo de la muralla, que era lo que separaba en la época musulmana, lo que era la Medina de lo que era, la Medina de lo que era la Serquía. Y eso está bien. Después de esta disertación histórica, ¿por qué os pongo eso? Porque tú, ¿cómo se llegaba de un sitio? Siempre preguntando, y por eso hay un famoso dicho, preguntando se llega a Roma, porque eso es lo que durante toda la vida se hizo. Para llegar a los sitios, tendrían mapas hasta cierto punto. ¿Cuál fue la evolución de estos mapas? Porque son mapas, además, si los veis, conceptuales, no son callejeros. Es el primer callejero de Córdoba. Este lo hace el barón de Kandinsky, creo recordar, en 1811, el plano de los franceses, el primer plano que se abre de la ciudad de Córdoba. ¿Y cuál fue la evolución de eso? Los GPS. Bajo este proceso, ¿qué es lo que habíamos hecho? Pues esa es la evolución de haber externalizado saber cómo llegar a un sitio, ¿a qué? A un sistema de información. Ya no tenías que tener tu conocimiento interno sobre algunas cuestiones relacionadas con el llegar a un sitio. No había que preguntar ya. Lo podías preguntar perfectamente, pero lo que estaba haciendo grosso modo era externalizándole lo mismo que habíamos hecho con la hora, con la ubicación a un sistema de información. Vámonos al tercer caso que quiero compartir con vosotros. Este es el tío Rayo. El tío Rayo, ¿quién era? Era un personaje de la Córdoba de 1820, 30, 40, por ahí, no sé exactamente, pero ahí en esas décadas se encuadra. Y este era un señor que se dedicaba, para que vosotros
y entendáis, se encargaba de trasladar la información que ocurría en la ciudad de Córdoba. Estamos hablando de una ciudad en el siglo XIX, Córdoba tendría de 30 a 40.000 habitantes. Después de la Guerra de la Independencia, en 1820, 30 por ahí, 30, 40.000 habitantes. Y este señor era el encargado de transmitir la información entre la ciudad. ¿Y cómo lo hacía? Se iba de barbería en barbería. Era como si descargara toda la información que había recogido y luego hacía un upload de la información, es decir, subía la información que le daban lo que ocurría en la barbería y luego directamente iba a otra, así sucesivamente. ¿Qué pasa? Eso cuando cambia, cuando llegan los primeros periódicos. El primer periódico en Córdoba, 1798, 1800, pero ya el primer periódico que se consolida es el Diario de Córdoba, no Diario Córdoba, Diario de Córdoba, que nace en 1846 por los Lovera, los García Lovera. Bien, ¿qué es lo que había hecho la humanidad? Para saber algo de información donde acudía al periódico. Ya no tenía que preguntarle a otro. ¿Cuál fue la evolución de eso? Internet. Ahí lo que estamos viendo, los que seáis más mayores, pues recordaréis a Yahoo. Yahoo fue uno de los primeros portales, si no el primero más consolidado que hubo en el mundo. Y fijaros que cambiaba la manera de acceder a la información, era mediante directorio y no era tanto mediante búsquedas de palabras clave, que eso fue una introducción de Google años más tarde. ¿Qué es lo que habíamos hecho en este proceso? Habíamos externalizado la información. Bueno, pues bien, para mí la IA, ¿qué es? Es cuando tú externalizas el conocimiento completamente al sistema de información, no tareas concretas. Hemos visto 3 tareas concretas: la hora, hemos visto la ubicación, saber dónde ir, y la información. La IA para mí es subcontratar el conocimiento al sistema de información. Y eso tiene un impacto enorme. Eso es antiintuitivo, eso no es humano. Y cuando digo humano, es que tú estás logrando que un sistema, que un autómata, que un robot, llamémoslo N, se encarga de tareas que solamente han sido humanas. Entonces, eso es una locura. Eso cambia por entero el qué, nuestra percepción de la realidad del mundo, de la humanidad. Por eso, lo que hay que interiorizar para mí es eso, cuando tú eres capaz de entender que el reloj es al tiempo, el GPS a la ubicación, Internet a la información y la automatización a las tareas repetitivas, lo que es la IA empieza a ser al conocimiento. Y cuando digo IA, no me refiero solamente a software, tenemos que pensar también en hardware. Por eso es importante ese concepto. Bien. Y además lo que hay que darse cuenta es que todos estos cambios se están produciendo, se está haciendo de manera acelerada, de manera exponencial. Lo exponencial normalmente es una cuestión intuitiva también. ¿Por qué? Porque nosotros, el humano, está hecho para pensar de manera lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No está pensando en el cuadro que tenéis a la izquierda. 1, 2, 4, 8, 16, 32. No sube para arriba. No hay nada en la humanidad que suba para arriba. Todo es lineal. Y lo exponencial lo que hace es que cambie. Claro, ¿qué implica lo exponencial? Lo exponencial implica que todo es mucho más rápido. Cuando todo es mucho más rápido, también el alcanzar ese conocimiento que se busca. Y no digo, y me gusta no meter tampoco la sensación de urgencia, no es que se vaya a acabar el mundo si no empezamos a hacer nuestras tareas en IA, pero no es una cuestión, esto ya no es vanguardia. La IA sería vanguardia hace 5 años. Hoy en día ya es una obligatoriedad al final para la sociedad si quieres tener todas las probabilidades de éxito con el paso del tiempo. Siempre puedes tomar una situación de pararte y echarte para atrás y no hacer nada más, pero tu probabilidad de que pudiera pasar algo sería elevada. Pero bien, fijaros si el cambio hipersónico, esto es de esta semana, esta imagen. ChatGPT O3, el modelo más avanzado que acaba de sacar OpenAI, acaban de pasarle 200 preguntas del MIR del año 2025. Ha acertado el 94,3% de ellas. Eso es una barbaridad. Y cuando tú te das cuenta que, bueno, y aquí estamos viendo O4, que es GPT-4, se tiene 1 año y medio. Hace 1 año y medio estaba respondiendo el 71%. Acaba de pasar el 94%. ¿Qué nos tiene que decir? Que más allá de los datos muy específicos sobre
los conocimientos que hay, lo que hay que darse cuenta es, que los modelos estos son capaces de empezar a dar respuestas a las preguntas que las personas se hacen por encima de la media humana. Aquí, por ejemplo, no entro en los códigos. En el código, uno de los últimos benchmarks de las referencias que se cogen normalmente para ver cómo de buenos son los modelos, para que os hagáis una idea, en código está haciendo mejor que el 99,5% de todos los programadores. Es decir, que si tú coges aleatoriamente a 100 tíos, hay 99,5 que son peores ya a la hora de programar. Claro, eso es, escúchame, eso no es no solamente antiintuitivo, y vuelvo a decir, es que es antihumano. No normalicemos las cosas, una cosa es el estado de la técnica, que avance de una manera bárbara y que no nos sorprenda, y otra cosa es que normalicemos una cosa, esto no es normal. Porque el humano, la humanidad, lo que está creando son sistemas de información que superan las habilidades humanas. Eso nunca ha pasado en la historia. Nunca. O lo ha pasado con cosas muy concretas, lo hemos visto el tiempo, la ubicación, la información. Pero cuando tú eres capaz, un sistema de información, de hacer cosas eminentemente humanas como el conocimiento y tareas, pues tú te das cuenta que estás en otro mundo. Y esa es la situación que tenemos ahora. Y ahí decía que una de las tendencias son los modelos de conocimiento sectorializados. Es decir, el avance de todo este tipo de sistemas es tal, saben mucho, pero saben mucho de lo global y de lo transversal. Cuando tú le preguntas por cosas particulares no son tan buenos. Entonces, pues, salvo en aquellos aspectos donde se han entrenado. Y en ese sentido, ¿qué sabemos? Tanto en la medicina hay un modelo legal, Red Comercio, una de las cuestiones que tiene Maite, que lo que está es volcado a dar información y buena información sobre lo legal. La pregunta que habría que hacerse en este ámbito que estamos trabajando es cuándo saldrá el de gestión pública. ¿Cuándo saldrá el modelo que permita preguntarle cualquier aspecto sobre la gestión desde un punto de vista quizá legal y lo tendremos a nuestra disposición, lo tendrán los municipios a su disposición? Eso es lo que habrá que preguntarse. Bien. Hemos dicho que al final lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo es externalizar ese conocimiento aquí a un sistema lo estamos externalizando. Bien, la pregunta sería, bien, ¿y eso a quién se lo hacemos? ¿A quién le pasamos? ¿A quién le estamos diciendo que vamos a contratar ese conocimiento? Pues ahí es donde yo creo que lo primero que hay que entender es, y más ahora mismo en este ámbito, es conceptos que sean lo más fácilmente entendibles. Mirad, yo intento de alguna manera, como os decía antes, utilizar metáforas, y aquí lo que estoy intentando hacer es ver cuáles van a ser las diferentes fases o diferentes áreas de trabajo que tiene la IA, porque no son todas las mismas. ¿Por qué? Porque hay cuestiones, por ejemplo, una cosa son los chatbots, otra cosa son los asistentes virtuales, otra cosa son los agentes inteligentes y otra cosa son los agentes autónomos. Independientemente de todo, la IA en este ámbito es productividad elevada a la enésima potencia, sin más. Entonces, eso sí nos tenemos que quedar, por una parte, idea fuerza, productividad elevada a la enésima potencia. Y todos esos términos que yo he hablado, chatbot, asistentes virtuales, agente inteligente o agente autónomo, no son otra cuestión que hablar de programas informáticos con unas características determinadas, pero que lo que están mimetizando es aquellas tareas que hoy en día hacemos de manera, valga la redundancia, humana, y venimos haciendo, a cómo hay un cambio el uso de la IA hace que podamos hablar de los chatbots como los que saben todo a la enésima potencia, o desde mi punto de vista podemos hablar de los asistentes virtuales del que hace recao a la enésima potencia, o becario a la enésima potencia, o los agentes inteligentes, que lo podríamos llamar el asesor / consultor a la enésima potencia, o los agentes autónomos, que es el director de un negocio o de una unidad de negocio o el propietario elevado a la enésima potencia. Esto es lo que voy a intentar de alguna manera trasladar en esta siguiente gráfica. Mirad, si nosotros pusiéramos en un eje de la X lo que es el tiempo y en el de la Y pusiéramos el impacto para mejor que cualquiera de estas despliegues de estas aplicaciones tiene, lo que nos encontraríamos es que la parte, lo que va a impactar en la empresa, pero en comparación con el resto de herramientas, menos va a ser los chatbots. Eso sábelo todo. ¿Los chatbots qué son? Al final son sistemas orientados a dar respuestas concretas sobre preguntas que se le hagan. Preguntas generalistas.
¿Qué pasa? Los modelos, este tipo de modelos, los que se llaman modelos LLM, los ChatGPT, los Gemini, los Claude, los DeepSeek también, han sido entrenados metiéndole toda la información que han encontrado en Internet. Claro, cuando eso ha sido entrenado para que aprendan bien el contenido existente, son capaces de contestar a todo tipo de preguntas, pero sobre todo de aquellas cuestiones que sean globales. Tú le preguntas de una dieta y una dieta, ¿a quién le interesa? Pues le interesa a todo el mundo. Tanto al de Japón quiere hacer dieta como el americano. Y entonces se ha escrito mucho, se ha escrito una barbaridad. Si nos vamos a la historia, lo mismo. Le preguntas algo de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos libros le habrán entrenado? O de la guerra de la independencia, de la secesión estadounidense, lo mismo. Cuando hay cuestiones que son transversales y son globales, para eso normalmente están entrenados. Eso sí, si le preguntamos por el guijo, va a saber poco. ¿Por qué? Porque no han sido entrenados para eso. Han sido entrenados de manera generalista. Entonces, el impacto, ¿qué es? El impacto es más pequeño porque tiene la capacidad de contestarte todo, pero ya está. Para mí, ¿cuál es la evolución de eso? Los asistentes virtuales. Eso es lo que yo llamaba antes el recadero elevado a la enésima potencia. Un asistente virtual, ¿qué le hace? Es coger a un becario y decir, oye, mira, te vas allí y me traes esta factura. Vete allí, acuérdate de pagar esto. Oye, vete a ti y dime cuál es la media de los últimos 3 años de esto que hayamos hecho. Y lo que tú le estás encargando son tareas. Y esas tareas están enfocadas a tareas repetitivas. Y cuando tú tienes una tarea repetitiva, tú hay un proceso que tú puedes externalizar, lo subcontratas a un programa y dices, oye, todos los días me va a dar a las 6 de la tarde la acción más concreta que podemos hacer en N. Y te lo da. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer es, tú le estás haciendo la pregunta con lenguaje natural y este programa, ¿qué es lo que está haciendo? Se va a conectar a otros programas para traerse información y dártela. En el caso primero del sabelotodo, de lo que son los chatbots, ellos tienen una base de conocimiento, PDF, webs, texto, imágenes incluso, y te contesta sobre eso. Aquí lo que le estamos diciendo es, oye, vete allí y me trae eso y me lo ofrece aquí. ¿Cómo? Por lenguaje natural. Eso da igual la manera que te dé la información. Pero el caso es que se está conectando a otros sistemas. El tercer caso son los agentes inteligentes. ¿Estos qué son? A mí me gusta esto explicarlo como el mejor consultor del mundo que tiene acceso a todos los datos generados por ese negocio y es capaz de decirte cuál es la estrategia óptima. Oye, tú tienes que hacer esto. ¿Qué pasa? Que eso tiene que estar orientado o bien por conocimiento o por departamento. La pregunta sería, en caso de un municipio, oye, ¿cuál es el sitio óptimo para poner una granja, por ejemplo, de pollo? Claro, y te diría, bueno, ¿y yo cómo lo sé? Pues usted tiene toda la información de si en cada ubicación cuántos kilómetros hay para los puntos logísticos, nudos logísticos, la electricidad que hay alrededor, si puede haber una demanda mayor de electricidad que haga que no tenga capacidad, etcétera, etcétera. Es aquel que tiene capacidad de decidir, gracias a todos los datos que tiene, las aproximaciones óptimas de las cosas. Por eso están orientados, son muy especializados en conocimiento. ¿Por qué? Porque de un conocimiento muy específico tú sí puedes llevar muchos datos. Lo que tú no puedes tener es muchos datos de todo, eso es muy difícil. Por eso esto irá por departamento. Y está además, como decía, orientado al conocimiento. Y lo último, que estaremos hablando de los agentes autónomos, esos agentes autónomos al final lo que tratan es de, teniendo yo la información que yo sé, yo empiezo a tomar decisiones como yo considere, porque estoy tomando las decisiones óptimas en función de los datos que tengo. Eso ni vamos a entrar. ¿Por qué? Porque no hay ni ejemplo específico y eso chocaría con la legislación. ¿Cómo de autónomo puede ser un sistema de información? Hasta cierto punto, ¿por qué? Y esto es también muy importante, y hago un paréntesis, aunque aquí hablamos mucho de la externalización, externalizas tareas, jamás la responsabilidad. La responsabilidad es una cuestión humana, eso nunca va a poder endosarle la responsabilidad a un algoritmo, porque todos estos temas, todas estas cuestiones lo estamos viendo en un entorno corporativo o en un entorno público, ¿bien? Y tú podrás automatizar cosas, pero ahí al final hay un responsable y eso es lo que hay que determinar. Entonces, ese ni lo veremos ahora. Me interesa más empezar por lo que os decía, en este caso, por los chatbots. Voy a intentar poner ejemplos, que es para mí lo que me parece más correcto.
Cuando tú pones ejemplos, intentamos de alguna manera bajar a la tierra esto. Bien, los chatbots. Un chatbot, sobre todo, ¿a qué está orientado? Pues está orientado, como decía, preguntas y respuestas. Ejemplos que tenemos. Bueno, pues aquí os pongo uno de mi gran amigo Julio Mayol. Julio Mayol es médico y él lo que tiene es, ha metido ahí, me parece que son, creo recordar, como 8 o 10 chatbots especializados, cada uno en un ámbito de la gestión médica de hospitales. Y centro, y en este caso es agente para gestores. Y lo que veis ahí, ¿qué son? Pues las preguntas, ¿ves? Mensajes de las 30 días, estos son los últimos mensajes que le han hecho. ¿Qué es lo que hace falta? Ahora pondremos el ejemplo, pero lo que a ti te hace falta son las preguntas y respuestas que tú quieres de alguna manera. O sea, te falta la base de conocimiento que tú le tienes que meter para el cual responda no sobre el conocimiento genérico que tienes, sino sobre los elementos y documentación particular que tú has metido para que te conteste. Ahora veremos el ejemplo. Simplemente a ver, quiero que me dé una definición para Bitcoin para explicar a mi audiencia. Hay gente que entiende Bitcoin y gente que no. Dame una lo más fácil y asequible posible, por favor. Lo que estamos viendo ahí es cómo puedes hacer un chatbot de un libro específico. En este caso, bueno, no es de un libro específico, en este caso es el chatbot de una persona, que en este caso es Álvaro de María. Y aquí te está diciendo, Álvaro de María es uno de los autores principales de Bitcoin. ¿Por qué debería comprar o adquirir Bitcoin? Y lo que le estoy haciendo es dándole al chatbot cuestiones, y gracias a que le he metido todo lo que este señor ha escrito en los últimos 6, 7 años, móvil, es capaz de darte todas esas preguntas, ¿veis? ¿Y quién te está contestando ahí? Te está contestando en este caso el chatbot, pero en nombre de esta persona. Muy importante, una cosa es texto, pero te lo podría dar por audio o te podrá dar incluso un vídeo, eso da igual. El output, el formato en que te lo dé, eso ya es un commodity, eso ya está bastante bien. Bien, entonces imaginémonos tener el saber popular entero cuando tú lo tienes ya almacenado y tú eres capaz, una base de conocimiento, tú eres capaz de decirle, pues mira, te la voy a dar por Telegram, ese que hemos visto es Telegram, pero te lo podría haber dado por WhatsApp o te lo podría haber dado por Alexa incluso. Es decir, no es tan importante el formato en que se te da, sino en haber sido capaz de el conocimiento fijarlo. Y por ejemplo, es uno que preparando la charla, pues hemos trabajado desde Red Comercio, que lo que hemos hecho simplemente ha sido meterle toda la web del Patronato de Turismo. Metiéndole toda la web del Patronato de Turismo, le podemos hacer preguntas del tipo, ¿qué puedo ver en Añora? ¿Y qué es lo que está haciendo? Grosso modo, lo que está diciendo es, no tienes que ir a tu base de datos de conocimiento genérico, que te voy a poder dar 3 datos, sino tienes que acudir a la información que yo he subido. Entonces, cuando tiene eso, fijaros, bueno, esto no lo he optimizado desde un punto de vista de formato, pero bueno, se ve perfectamente. Y lo que nos dice que Añora es un encantador pueblo. Oye, ¿qué atracciones y actividades en Añora hay para familia? Hay un centro de interpretación de ganadería, en las fiestas de los mayos, castillo de Sotomayor, paseos por la naturaleza, viajeros, etcétera. ¿Veis? Y lo que te está diciendo, oye, y que sepas que no se te olvide ver las 25 experiencias aquí de Córdoba, que esto es uno de los nuevos servicios que tiene nuestra Diputación. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Básicamente tú estás dirigiendo gran parte de cuando le preguntas qué información es la que tú quieres trasladar. Le podríamos preguntar sobre dónde comer en Zagrillas. Insisto, lo que está haciendo es recoger toda la información que le hemos subido, ahora pondré el ejemplo, y lo que te la está interpretando, y por probabilidad, porque en eso se basa, te está dando una respuesta. Bien, aquí nos dice que puedes comer en la Cueva, El Pinar, Mesón La Torre, y con unos consejos gastronómicos que te da genérico. Entonces, es otro ejemplo más, muy simple, muy rápido, y que está hecho para que se entienda cómo estas cuestiones tú eres capaz, ante preguntas que te hacen, dar respuestas. Para mí, que es importante, y aquí invito a los que estéis en la audiencia y a cualquiera que estéis aquí,
vamos a hacer un ejemplo de prueba como es Databot. ¿Databot en qué consiste? Bueno, Databot consiste en... Es más fácil, insisto, utilizar metáforas. WordPress, que lo conoce casi todo el mundo, WordPress es a las webs, lo que Databot es a los chatbots, sin más. Nosotros tenemos un sistema de generación de chatbots de manera muy fácil. Y bueno, si yo inicio sesión y la estoy iniciando así, aquí este es mi entorno, es más el entorno de... Perdón, compartir esta pestaña. Bien. Que no estaba compartiendo la pestaña. Si nos venimos aquí, este es cómo se configura un chatbot. En este sentido, lo vamos a hacer, ¿de qué lo podemos hacer? Vamos a hacer un chatbot de la miel de Córdoba, por ejemplo. Podríamos hacer un chatbot de la miel de Córdoba entero o de un pueblo, pero vamos a hacerlo genérico, ¿vale? ¿Qué tendría aquí? Aquí tendría el nombre, aquí el modelo. Aquí, como veis, lo que tiene es capacidad de ¿qué? De sacar los diferentes modelos existentes. Te puedes enganchar a cualquiera de los que nosotros tengamos. Aquí el más rápido, el que interesa ahora mismo es por coste y más, porque son gratuitos. Esto, la gratuidad de todos los servicios que tenéis aquí, la tenéis completa y tiene que ver con el número de mensajes que mandáis. Bien, entonces aquí podríamos decir perfectamente, bueno, el modelo texto de bienvenida, le vamos a decir lo que consideres sobre la miel. Nos vendríamos aquí, temperatura la dejaríamos, eso ni lo tocaríamos, conversacional. Sí, queremos que cuando tú le hagas una pregunta al chatbot te haga que recordar las conversaciones anteriores que esa sesión ha tenido con esa persona. Le pondríamos sí y lo único aquí habría que darle el prompt. No entro aquí en la parte... en la parte técnica de cómo se hacen prompt y demás. ¿Por qué? Entre otras cuestiones porque es bastante... más que tediosa, es concienzuda. Te tienes que poner a estudiar sobre eso y trabajar. Y al final, como siempre, esto es una cuestión de uso. Cuando te pones a hacer y usarlo, al final vas aprendiendo. Pues el prompt es lo mismo. De manera muy rápida, lo que voy a hacer aquí es crear eres un asistente especializado en ofrecer información sobre la miel en la provincia de Córdoba. Tu deber es asistir a los usuarios en cualquier cuestión relacionada con la miel, ¿vale? Aquí podríamos, no voy a entrar, el aspecto y demás, la descripción pública, grabamos. De manera rápida, ¿vale? Nosotros aquí, si entramos aquí, ya tenemos aquí nuestra pregunta de miel de Córdoba, perfectamente. Entonces nosotros aquí ya le podríamos hacer cómo se hace la miel. ¿Qué pasa? Que lo que va a contestar es sobre su base de conocimiento. Nosotros aquí no le hemos hecho nada nuestro. Nosotros simplemente lo hemos conectado internamente y se ha conectado con ChatGPT. ¿Y veis? ¿Qué es lo que decía antes? Esto como es conocimiento, esto no hay problema. Lo tiene sin más. Bien. ¿Qué podríamos hacer? Como veis aquí, la miel se reconoce, bla, 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 bla. Y te lo pone. Como veis, esto es una URL. Esto ya tiene una URL directa. No tiene problema. Es decir, esto en un segundo ya te genera tu URL. O te da tu API key, si tú la quieres integrar con cualquier otro servicio, o te da la capacidad de conectarte a Telegram. ¿Bien? Un problema. Pero aquí lo interesante que es cuando tú eres capaz de, o bien, si tú tienes un site, los sitemaps en la web son como su índice. Y normalmente lo que tenemos aquí la capacidad es, podríamos añadirle aquí una URL de un sitemap y diariamente entraría en la web y lo que haría sería todo el conocimiento, todo el contenido nuevo que hubiera. De tal manera que tu base de conocimiento, que es la base para todo este tipo de chatbot de preguntas y respuestas, garantizar tu conocimiento lo estaría garantizando ¿cómo? Lo estaría garantizando que en tu web estaría actualizándola diariamente. Como es el caso, hemos puesto esta miel de Córdoba, no tenemos ninguna y no hay que ponerla. No obstante, luego lo enseñaré en otro. Y aquí sería donde tú cargarías documentos.
Pues para no ponerme a cargar documentos, nos vamos a ir al de la Diputación, al del patronato que hicimos y sobre eso, ¿veis? Turismo en la provincia de Córdoba. ¿Veis? Aquí le hemos dado una serie de instrucciones. Grosso modo lo que le estamos diciendo con un experto en turismo en la provincia de Córdoba, con un enfoque especial en sus pueblos que incluyen, y ahí tenemos los 77 municipios. Proporcionará una lista detallada de las mejores atracciones y actividades en la región, asegúrate de mencionar lugares históricos, además ofrece consejos prácticos. Cadena de pensamiento, oye, siempre incluirá un enlace al PDF. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que cada vez que alguien pregunte, que tenga como referencia un PDF que aparezca ahí. Y le da una serie de instrucciones. Si yo me viniera aquí, aquí es donde yo estoy, lo que os he enseñado. Yo me vengo aquí a información. Y yo lo que tengo aquí, que es ese, es lo que estamos viendo aquí. Aquí es donde entramos, no tiene más. ¿Vale? Bien, a este particularmente, y por volver, ¿a este qué documentos le he cargado yo? Pues lo que me hice fue, me fui al sitemap del Patronato de Turismo, ¿veis? Y lo que estoy es recopilando esa información. Lo que hago es recopilar un ejemplo, es un ejemplo interno simplemente diciendo, poniendo el sitemap diariamente, ¿veis? La última vez, hombre, este ya tiene unas cuantas semanas, la última vez que ha sido procesado ha sido el 6 de febrero, hoy a las 7:48, es la última vez que ha ido a través de toda la web y se ha traído todo el contenido. Y sobre eso podemos preguntar. Entonces, y aquí, ¿y dónde los carga? Los carga aquí, ¿veis? URL. En este tipo de sistemas normalmente tú puedes cargar páginas web, puedes cargar PDF y puedes cargar CSV de información. Y como veis aquí tenemos, pues, son 420 por 20, sí, tenemos, a ver, no recuerdo ahora mismo. Sí, tenemos aproximadamente 400 recursos de información que se ha subido, a los cuales tú puedes preguntar y te va a dar una respuesta. Y esto es grosso modo, bueno, y aquí, bueno, no quiero entrar porque hay tema de protección de datos. En conversaciones, si le diéramos aquí, tendríamos todas las preguntas que se han hecho por parte de cualquier persona. ¿Qué es lo importante? Que tú eso luego, como tiene su API, la API al final, el lenguaje de programación entre programas, tú puedes analizar perfectamente bien esas conversaciones. Las puedes utilizar para lo que tú quieras. Cosa que ahora mismo en una web no puedes. En una web es muy raro que la gente te pregunte. Hombre, puntualmente te preguntan, pero aquí lo que estamos cambiando es el interfaz entero, porque la interfaz que le estás diciendo, tu interfaz es WhatsApp, o en este caso Telegram, o es ese chatbot, y todo lo que me pregunte ahí va a quedar almacenado. Es decir, frente a una web que es mucho más pasiva, este tipo de sistemas lo que son interactivos, 100%. ¿Por qué? Porque tú estás sabiendo de primera hora cuál es la intención del cliente. ¿Bien? Y esto, grosso modo, no me quiero expandir más, o sea, invertir más tiempo en esto para avanzar, pero para que tengáis claro, esto es muy fácilmente integrable en cualquier web, chat embebido o chat flotante. Aquí veis, y permitirme... Esta es una de nuestras empresas, Sinelec Córdoba. Si entramos aquí en Sinelec, si entramos aquí, esto es un agente virtual. Está cargando Databot y ahí está, ¿veis? Perfectamente integrado dentro de una web. Y la que es flotante aparecería aquí, como las típicas estas que aparecen aquí, ¿vale? Y lo que tendría es que te estaría yendo contra el propio chatbot. Bien, insisto, no quiero invertir más tiempo aquí porque me apetece mucho más que vosotros, creo que es mucho más interesante que vosotros entréis en Databot, y que tengáis y vayáis al gratuito, que no cuesta dinero, pero podéis subir todo tipo de contenido y podéis probar las funcionalidades básicas que hay. Y a partir de ahí, hacer alguna prueba y si os interesa, pues la mayoría de las empresas con 30 euros al mes, más que de sobra, si no les vale es gratuito. Entonces, sí animamos mucho a que eso lo haga. Bien. Bueno, esa es la solución que desde Databot, que es la empresa
La empresa Agentes de IA, que lidera mi socio y gran amigo David Merina, y que ahora tenemos un equipo de 5 personas, o somos 6 en total, formado por Héctor, por Marco, por Israel y por Alex, más David y yo, somos los que tenemos una empresa, se llama Agentes de IA SL, y es lo que hemos desarrollado ha sido esa tecnología. Ya, para preguntas y respuestas concretamente. Ahora vamos a segunda casuística. ¿Recordáis lo que decía? El que sabe mucho y contesta todo. Y ahora tenemos aquí al recadero elevado a n, al becario elevado a n. Es el que automatiza tareas repetitivas. Aquí lo tenemos. Bien, pues vamos a ver un par de ejemplos. Mira aquí. Lo que tenemos ahí es un chatbot hecho donde nosotros le hemos juntado varias URLs de tiendas diferentes en la ciudad de Córdoba y nos hemos ido a 5 o 6 tiendas online de ropa femenina y lo hemos unado y hemos hecho uno que se llama Moda de Mujer Cordobesa, por el cual le estás preguntando, tengo una fiesta en varias semanas por la noche, sabiendo que soy una mujer de 35 años y me gusta ser discreta, ¿qué me propone? ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? El sistema se va a conectar a las 5 webs que hay, donde tú la has metido y te está dando ahí una descripción y el enlace para su potencial compra. Lo que te está haciendo, y es uno de los grandes cambios que viene, es cambiar por entero la interfaz. Todos los pasos intermedios que hay, hasta que tú vas a comprar una cosa, lo eliminas. Y eso es brutal. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está diciendo, nos está yendo directamente al conocimiento y está eliminando gran parte de los procesos que las personas hemos venido llevando hasta ahora. Sin más. ¿Por qué? Porque ya la tendencia de la evolución, ¿cuál es? Que tú no vas a llegar y no vas a estar entrando a 70 sitios en los menús, ahora aquí, luego que no. Esto es mucho más directo, cambiar por entero. Otro ejemplo. Este es uno de los desarrollos que hemos hecho en Agentes de IA SL, en este caso es nuestro producto predictable. ¿Qué es lo que hacemos? Tú le puedes echar una fotografía a cualquier albarán, a cualquier factura, y lo que te hace es te la convierte en texto o en datos y se la envía al... O sea, gracias a la IA te convierte esa imagen en texto en datos y lo integra en tu base de datos, de tal manera que permite, en el caso, por ejemplo, de la restauración, no necesitan el tener que meter manualmente la recepción de pedidos, sino simplemente echándole una imagen, lo cogen y se lo enchufan al sistema de información, en este caso, que lleve la parte de gestión de inventario o contabilidad. Eso lo hemos hecho y lo que te das cuenta que es que de repente algo que no se medía ni se databa porque era muy complejo, ahora mismo con una fotografía lo tienes. Claro, y eso te cambia una realidad. Empiezas a trabajar de otra manera, pues ese es un recaído. Es como si le dijera a un becario, oye, que me metas toda esta imagen, me la metas aquí en el programa. Claro, pero cuando a ti te están dando, por ejemplo, pedidos en restaurantes y puede haber un pedido medio con 35 referencias, tú ponte a meter 35 referencias. Como eso siempre ha costado muy caro, no se ha hecho. Y entonces, gracias a la existencia de este tipo de tecnología, se produce un incremento bastante notable. Bueno, o es lo que tendríamos... mi amigo Héctor, lo que está haciendo ahí es un ejemplo de cómo grabando una reunión, la que pudiéramos tener ahora, tenemos una pequeña herramienta que lo que hace es que cuando termina el informe, cuando termina la reunión que hayamos tenido, genera un informe y se lo envía a las personas que se hayan indicado. Ya está. Y tienen un informe en tiempo real. A mí me planteaba eso, fijaros simplemente para todas las reuniones que son en pueblos, en municipios, ¿vale? Para que todos a la misma vez tengan esa información. Y además de una manera cuasi discreta. O, a mí me encanta particularmente esta... Lo que estamos haciendo aquí, hemos generado un asistente de compra. Para ello, ese asistente de compra, aquí se conecta primero a OpenAI, para que te dé toda la información. Pero lo que tenemos que es la trascendental, que es cuando tú le dices, no, y te vas ahora a Amazon a decirme ese tipo de cuestiones. Aquí ahora lo que...
Me ha dado 7 opciones, una de ellas una planta. Le digo, quiero la planta. Y fijaros lo que me va a hacer. El asistente se está conectando a la API de Amazon y te está trayendo todo. Es decir, no puedes ir a Amazon para comprar algo. Y encima lo estás haciendo mediante una cuenta de referido. ¿Eso qué significa? Imaginémonos un pueblo. Imaginémonos un pueblo que tiene la capacidad de vertebrar un elemento de decir, oye, entre todo el pueblo lo que vamos a hacer, vamos a comprar a través de un enlace único. Cada uno compra lo que quiera, totalmente anónimo. Las cuentas de referidos. Las cuentas de referidos son las cuentas de afiliados que normalmente tienen todas las empresas o muchas empresas o muchos leyes para incentivar la compra. Te dice, pues usted si está comprando a través de este referido, usted se va a ahorrar un 5%. Imaginémonos que fuéramos capaces de movilizar el 30% de las compras que se hacen en un pueblo como Montilla, por decir uno. Montilla habrá 25.000 habitantes. Vamos a poner que compran 15.000, la mitad. O vamos a poner 15 o 10.000 por hacer números redondos. Y que esos 10.000 conseguimos que 2.500 personas estén comprando a través de ese enlace. Si la media de cada uno fueran 100 euros, que son más, la media de compra en Amazon, 2.500, estaríamos 2.500%. Estaríamos hablando, si no recuerdo más, 250.000 euros de compra, 250.000 euros, un 5%, estamos hablando de 250.000, 2.500, pues 10.000, 12.000 euros. Que estaría generando simplemente el uso común de estructura propuesta de manera común por alguien. Y ese dinero destinarlo ¿a dónde? A donde queramos. Entonces, para mí eso es un gran cambio de los grandes cambios que vendrían y que te da la capacidad, estos nuevos interfaces, te dan la capacidad de hacer esto de manera diferente. No es que eso no se pueda hacer ahora y poniendo todo un enlace, pero la manera de llegar la información a la gente es de otra manera. Este sería otro ejemplo. Perdón. Ese sería, tercer ejemplo. Si nos fuéramos a los asesores, hemos visto, recordad, el que te contesta todo, hemos visto ahora el que hace recao, el que se conecta a sistemas terceros para traer información, y aquí estaríamos hablando de asesores inteligentes. Mirad, los asesores inteligentes son aquellos sistemas de información que tienen acceso a todos los datos y gracias a todos los datos que tienen son capaces de tomar decisiones o de recomendar decisiones óptimas sobre algo. Y aquí he puesto un simple ejemplo con un interfaz aquí que veis a la izquierda, aunque no se ve bien, el que estamos trabajando nosotros internamente, es cuando tienes capacidad a un agente de decirle, oye, ¿dónde es el mejor sitio para poner, como os decía, la granja de pollo? ¿En el municipio o no en el municipio? En una comarca, porque es muy raro que yo quiera ir al Guijo concretamente. Yo lo que quiero es montar una granja de pollo. A mí lo que me tiene que decir es cuál es el sitio óptimo. Y ahí es donde necesitamos nuestro ente, creo que público, en unión con la parte privada, pero sobre todo creo que articulado a través de la Diputación, donde ese tipo de datos hay que tenerlo a disposición. Si tienes todos los datos a disposición, ¿cuál es? Tú tendrás, pero los datos no son de un pueblo, tienen que ser de toda la provincia. Porque a mí nunca me va a poder dar cuál es el sitio mejor, óptimo para montar una granja de pollo, si a mí no sé en cada punto cuál es lo que tardo en llegar a la base logística, no a la base logística, al tren de cercanías, por ejemplo, o tren logístico, o el que tengamos que va a repartir esos productos. Entonces, por eso hay que pensar, lo que tenemos que pensar es que estos agentes inteligentes van a poder dar información y conocimiento inexistente y certificarte las mejores decisiones en función de los datos que tenga. Por eso hace falta recopilar datos. Sin datos no hay IA, sin más. Bueno, ¿cómo empiezo? ¿Qué es lo que normalmente la gente se dice? Bueno, lo primero ya lo he puesto, el tema de utilizar databot. Pero más allá de eso, porque muchas de las personas que están aquí, estoy seguro, bueno, pues que ya están dando sus primeros pasos. Desde mi punto de vista, lo primero que hay que hacer es alinear y manejar las expectativas. Las expectativas de todo esto es fundamental interiorizar que la IA no te va a hacer, si eres pobre, te va a hacer millonario. Ni si a un sitio donde no viene nadie, gracias a la IA van a venir millones de personas. No, falso.
hay que saber para qué. Y por eso yo he intentado hacer esa aproximación desde un punto de vista que, y aprovecho para repasar, externalizamos el conocimiento y el saber hacer a sistemas de información, tanto software como robots, que no se nos olviden. Y a partir de ahí, tú tienes capacidades de contestar preguntas, todo tipo de preguntas. Si tienes los datos y el contenido sobre esa temática, vas a poder encargar tareas repetitivas a sistemas de información y a gente para no invertir tu tiempo, o vas a poder preguntarle directamente a asesores elevados a la enésima potencia cuál es mi estrategia óptima siempre y cuando tenga datos. Entonces, lo primero, eso. Lo segundo, aquí se han repartido las cartas de nuevo. Claro, pero tendrás una buena mano siempre y cuando tengas datos. Si no tienes datos, no hay mano buena, aunque se hayan repartido las cartas. ¿Qué significa que se han repartido las cartas? Que tú has podido ser líder hasta hoy en cualquier industria, pero eso no es garantía de éxito. ¿Por qué? Porque se han vuelto a repartir. Ejemplo muy específico. Imaginémonos ahora que llega una multinacional con capacidad económica y monta un centro de distribución de pescado en toda Andalucía con una macrofábrica en Antequera. La pone en Antequera primero porque está en medio de Andalucía. La capacidad que tiene de hacer competencia cualquier tipo de distribuidor de pescado a nivel local es muy gorda. ¿Por qué? Por esa capacidad de tener datos y automatizaciones. O sea, que puede competir perfectamente. ¿Qué hay de Antequera a Córdoba? ¿1 hora? 1 hora te desparte un tío todos los días sin problema. No hay problema. Pero es que se llega a Almería desde Antequera, que habrá 2 horas y media. 3 horas. No llega. 2 horas y media. Y tienes que, todos los días, amerita que tú cojas un tío y que 2 horas y media se vaya hasta allí. ¿Por qué? Si eso es tu pescado, son tus propios barcos, tu precio, tu coste es más que razonable. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que antes tú sabías dónde tenías tus competidores y eran mucho más locales para muchas empresas. Aquí esto se ha expandido. Sobre todo, ¿por qué? Porque hay acceso a datos y puedes perfectamente saber una empresa alemana, oye, yo quiero entrar en España y voy a entrar a repartir en este ámbito. Esto que no nos parezca tan raro cuando, si algo se ha caracterizado, parte de los movimientos empresariales locales en los últimos años ha sido la entrada de los grandes fondos de inversión a comprar modelos de negocio que generen caja en lo local. Por eso han entrado comprando veterinarias, granjas de pollo, incluso clínicas dentales. Es decir, que tenemos a las empresas entrando a extraer parte del flujo de caja que se está produciendo aquí en provincia. Por eso es tan importante tener al menos el máximo número de datos. ¿Para qué? Para que podamos el día de mañana al menos competir. En este sentido, pues bueno, nosotros en Data Capital, una de nuestras iniciativas, pues tenemos ya más de 33.000 empresas ahí metidas. Y bueno, lo que hemos hecho es organizar el contenido, o desde hace mucho tiempo también, muchos la conocéis, Cordobapedia, que este proyecto cumple este año, y tengo el gran honor de decirlo, cumple 20 años, pocos proyectos empresariales, vamos, en este caso no es empresarial, es bueno, contenido libre de gente que creemos en el conocimiento libre, que hemos puesto ahí pues mucho tiempo para que el contenido esté a disposición de todos. ¿Qué es lo interesante? Que ahora estos contenidos, esto no lo tienen otras ciudades, otras provincias, nosotros sí, tenemos contenido preparado para esto. ¿Por qué? Porque hace muchos años algunos tuvimos la visión de que había que hacerlo. Va a ser fundamental el datar y tener a disposición de terceros, y de terceros no hablo de personas, hablo de sistemas de información, tus datos. Si tú no tienes tus datos a disposición de terceros, es como cuando salía Internet y decía, ¿y usted está en Internet? No. Entonces, nadie, no existe. Usted tiene que tener presencia. Pues con los datos va a ser. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en cómo los sistemas de información se van a conectar entre ellos. Para el ámbito municipal, creo firmemente en esta visión que os comparto ahí. Yo creo que lo local va a ir al alza y de manera amplia. ¿Por qué? Porque solamente en lo local, en lo físico, es donde vamos a tener la capacidad de certificar que algo ha ocurrido de verdad. Nosotros, cuando tenemos ya, el estado de la técnica hace que cuando nosotros tenemos ya una videoconferencia, tú no sabes ya si el tío... O sea, no te puedes jugar la vida con un 100% de probabilidad que la persona con la que estés hablando sea una persona.
Y eso lo he dicho antes, eso es antiintuitivo. En un mundo que en los próximos años va a ir a eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a volver a lo físico. Lo físico se va a convertir en una experiencia. Es decir, creo que se van a cambiar las tornas. Os pongo un ejemplo muy rápido. El tiempo medio que puede pasar un español, un americano en este caso que yo recuerde, son 6 horas online. Si una persona está 6 horas online y 8 durmiendo, son 6, 8, 14, 10 horas está en el mundo físico. De los cuales 10 horas en el mundo físico, posiblemente hay algo más de estas 6 horas que estará en contacto. Pero lo que te está diciendo es que la realidad de lo físico frente a la realidad de online, cada día el online va a ser más la normalidad y lo físico es la anécdota. Claro, cuando tú tengas eso, ¿qué será? La experiencia, ¿dónde va a ser? En lo físico. Y entonces ahí yo creo que será gran parte del valor que tendremos que ofrecer los comercios o los que tenemos restauración o lo que incluso los municipios ofreciendo cuál es el valor que usted le va a dar de pasear por una calle. Lo que era normal antes, pues se va a convertir en experiencia, o por lo menos en lo que creo. Y hay que comprender el futuro. Y el futuro tiene que ver mucho con esto que os pongo aquí. Estamos a menos de 5 años que tú exijas en todos los ámbitos la utilización de la IA. Imaginémonos que vamos a un médico y de repente le dices, es que me duele el pecho. Y de repente te acerca la oreja a tu pecho, a ver, respire. Y tú dirías, pero ¿cómo que la oreja? Oiga usted, el estetoscopio, usted no tiene ningún sistema. No admitiríamos eso. Pues no admitiendo eso, ¿qué significa? Que no vamos a admitir lo mismo con la IA. No, usted tiene esta enfermedad. Y tú le dices, muy bien, ¿dónde está la IA que lo corrobora? Y ahí va a cambiar de nuevo la perspectiva sobre el experto. El experto va a ser al revés, el experto será la IA y lo que tendrá el humano, que será el que corrobore que efectivamente eso es así o no. ¿Por qué? Porque es el que asume la responsabilidad. Entonces, estamos a nada de que no admitamos ningún criterio ni ninguna decisión si no está soportada por una IA, pero sobre todo por datos. En todos los ámbitos, en todos. Pongo el ejemplo de que a ti nadie, ya un jugador de fútbol, no va a ser contratado, o solamente va a ser contratado en función de sus datos. Entonces, si es un tío que corre, si es un tío que recupera balones, si es un tío que está el 90% del tiempo activo, pues entonces podrá ser un tío fichable que no el que no tenga datos de eso. Porque ahora es Maradona y Maradona tendría datos que certificarían eso. Entonces lo vamos a exigir. Fundamental entender la tokenización, fundamental que eso va de la mano con todo lo que tiene que ver con la IA. La tokenización, muy rápido, es convertir en digital cualquier activo físico. Y cuando tú conviertes en digital cualquier activo físico, significa que ese activo lo puedes trocear, lo puedes dividir, lo puedes endosar, lo puedes vender, lo puedes subastar, puedes avalar, lo puedes ignorar, puedes hacer muchas operaciones financieras con activos o bien en su conjunto unidades pequeñas. Desde mi punto de vista, la década del 2030 es la época de la tokenización y donde lo que vamos a ver es una migración brutal de los recursos, sobre todo en depósitos y efectivos que tenemos los ciudadanos a inversión productiva en las empresas, entre otras cosas, gracias a la tokenización. Y os pongo un escenario. Yo entro en el año 2030 en mi cuenta y digo, a ver, robot de inversiones de la Caixa. Me vas a invertir siempre todos mis excedentes de cash, me los vas a invertir en este tipo de empresas. ¿Qué tipo de empresas? Las locales. ¿Pero por qué las locales? Bueno, pues las locales porque están accesibles sobre todo y datos financieros. No olvidemos que a partir del 1 de enero del año 2026, si no recuerdo mal, entra en vigor Verifactu. Verifactu es el sistema de reporte automático a Hacienda de todas las ventas de cualquier comercio, sector hostelería y demás. ¿Eso qué significa? Eso significa que todo es transparente 100%. En el momento de que sea transparente 100%, es decir, para toda una sociedad. Entonces, ahí sí habrá grandes oportunidades de ¿qué? De compraventa de derivados financieros
sobre las cuentas públicas y transparentes y tokenizadas, y cuando digo tokenizadas, registrables, que han sido no auditadas, pero el sistema te confirma que esas transacciones han ocurrido. Y ahí va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque la IA necesitará de esos datos para tomar decisiones. Y si yo tengo la decisión que el mejor sitio para invertir es en un restaurante o en cualquier sitio, lo podré hacer. Si tú no tienes los datos y no lo tienes tokenizado, jamás nadie podrá invertir en ti. Sí, de acuerdo. Oye, te tengo que dejar, que tengo una cita y aún no he reservado ni restaurante, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, adiós. Asistente, busca un restaurante para cenar esta noche. He encontrado 10 restaurantes cerca de ti. Perfecto. Selecciona uno que sea italiano. Perdona, no te entiendo. Selecciona uno que sea italiano. No, que no entiendo que quieras comer pasta otra vez. ¿Perdona? Es el tercer día que comes hidratos por la noche. ¿No prefieres un vegetariano? No, prefiero un italiano. Tú verás. ¿Para cuántas personas? ¿Para 2? ¿Quién es ella? Susana. Esa chica no me gusta para ti. Bueno, pues a mí sí me gusta para mí. Y no eres el único. ¿Perdona? Reservaré a las 9. No. ¿Qué has querido decir con eso? ¿Mejor a las 10? No. Quiero decir que ¿qué has querido decir con eso de las 10 de la hora? No. Con lo que has dicho de Susana de que no soy el único. Me gusta más Marta. Pero vamos a ver. ¿Qué sabes tú de Marta? ¿Qué viene Marta ahora? Me gusta más que Susana. ¿Me estás volviendo loco? Eso se lo dejo a Susana. Oye, mira, no voy a discutir contigo. No eres más que un software, ¿eh? Estás hecho ahí para estar en una máquina. No, ni existes. Hombre, ¿qué hago yo razonando con una máquina? Confirmado entonces. Mesa para 2 en un restaurante de gordos con la promiscua de la oficina a las 9:30. ¿Alguna cosa más? Oye, que se supone que tienes que facilitarme la vida. Eso hago. Susana es el tipo de mujer que te marea unos años. Luego se casa con uno mejor situado que tú, te deprimes, empiezas una terapia carísima que se te junta con la hipoteca, la letra del coche y la pensión a tu exmujer. Las deudas finalmente te arruinan e intentas superar tu derrota con el alcohol entrando en una espiral irreversible de adicciones que tarde o temprano te matarán. He encontrado 3 tanatorios cerca de ti. La gran lección aquí que tenemos que darnos cuenta es lo que implica la IA. Y una IA que tenga acceso a todos tus datos entra en lo que yo denomino la economía de la anticipación. Es cuando los sistemas se van a anticipar a las consecuencias de las acciones que pueda llevar a cabo. Claro, ¿y eso lo queremos? ¿Queremos tener a la típica madre que te diría, eso no te conviene? O al típico, eso no te conviene. ¿Y lo quieres tener en todos los ámbitos de tu vida? ¿Dónde está el libre albedrío? Por eso son preguntas muy grandes que nos tenemos que hacer. Por eso, para mí, la consecuencia de la llegada de la IA en puridad hace que la humanidad se tenga que hacer el harakiri en las funciones eminentemente humanas. Claro. Y para mí esa va a ser la gran barrera de entrada. Habrá cuestiones donde digamos, no, aquí no puede entrar la IA. Y tendremos que plantearnos por qué sí o por qué no. Pero sobre todo lo que tengo claro es que esa va a ser la gran barrera. La barrera no va a ser técnica. La barrera sobre todo va a ser de cómo la humanidad nos tenemos que plantear esto cómo lo integramos, porque esto es demasiado, digamos, es demasiado un tsunami de información. Y bueno, ahora estaría encantado de poder solventar dudas. He visto aquí una que ha dejado el Ayuntamiento de Carcabuey. Estaba entrando aquí en el chat. Decía, ¿tiene que hacerlo EPRINSA todo esto que estamos hablando? Yo lo desconozco, quién lo tiene que hacer. Yo lo que sé es que tener un sistema de chatbot hecho, eso no es baladí, no se hace de la noche a la mañana. Lo que los ayuntamientos, que son los responsables al final de los datos, independientemente de quién sea el prestador del servicio, lo que es clave es que los municipios tengan sus datos preparados, sus datos, tanto los suyos como los de su empresa, no de su empresa, cada empresario evidentemente es propietario de lo suyo, pero sí tienen que hacer y ser muy proactivos a que sus sistemas estén preparados para que hablar con qué, con herramientas de terceros. He dicho el de inversión, por ejemplo. Si yo no tengo acceso a los datos del Ayuntamiento de Carcabuey, tenga que hacerlo quien sea, pues no podré invertir, no podrá haber un optimizador de inversiones que me diga Carcabuey es el mejor sitio. ¿Por qué? Porque no tendrá acceso a esos datos, sin más. Entonces, esa es la labor para mí al final. Primero es de interiorización y lo que decía al principio, de aprender
simplemente interiorizar lo que significa la IA. Y una vez cuando la he hecho, por eso los de los chatbots, los recaderos y los consultores elevados a N son tan importantes para interiorizar eso. Entonces, que tenga que hacer Sprinsa o cualquier otra empresa, lo que tenga que hacer, pero es misión del cliente el tener preparados sus datos y sus sistemas. No sé si por aquí hay alguna otra pregunta o por aquí internamente tenéis alguna pregunta. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Luis, Manuel. Hay que interiorizarlo todo esto, poco a poco, ver todos los beneficios en todas las... A mí se me han ido ocurriendo preguntas, pero ahora mismo mientras te escuchaba, que hubiera dicho, y esto, pero claro, ¿no? de los asistentes, lo que tú has dicho también de los datos, si la empresa no tiene datos, por ejemplo, estaba pensando en las pequeñas empresas de aquí o las empresas sociales, como quiere la Unión Europea que haya un social entrepreneurship, emprendimiento social, que normalmente es muy dificultoso porque hay pequeñas empresas que intentan hacer algo bueno para la sociedad. Yo ahí sí estaba viendo una ventaja, ¿no? De decir, ¿cómo puede el sector o a otros gremios, agricultores, a que están ahí y no tienen recursos? Porque somos yo, mi mujer o 4 personas, mi hijo, a que con esto pudieran automatizar pues, todas las preguntas. Imagino que les llaman, oye, pues tú tenías aceite biológico, sí, ¿y a cuánto está? Esa es la importancia para mí de, más que nunca, de las asociaciones empresariales. Necesitamos hacer cosas en común, no podemos intentar hacer, no la guerra por nuestra cuenta, es que no tenemos entidad. Como si dice, oye, ¿qué viene aquí? El ejército, y dice, oye, o aquí, imagínate aquí el ejército romano, el siglo III a.C., y que estamos en 206, dice, oye, o nos agrupamos aquí nosotros para combatir al enemigo, o tribu a tribu nos arrasan. Pues esto es una cosa muy similar. Por eso, esto parte de, hay que repensar cómo vamos a hacer algunas cuestiones, porque ya no son óptimas lo que antes era óptimo. Y antes nos creíamos que vivíamos en un mundo que ya no existe. El ejemplo para mí del fútbol es más característico. No vas a fichar nunca ningún jugador que dice, no, es que este tiene mucha relación con el agente. Y va a decir, tendrá mucha relación con el agente, pero si yo tengo que invertir 300.000, 100.000 euros, vámonos a uno de primera ref, yo tendré que justificar por qué fichar a ese jugador. Antes, no, es que este es muy bueno. Y lo que había era un intercambio muchas veces de que era de comisiones por debajo porque entrara mi jugador. ¿Vale? Estas las podrás tener lo mismo siempre y cuando los datos te lo soporten. Si los datos no te lo soportan, tú no fichas a un jugador. Y se ha acabado. Para modernizar todos estos comercios locales, ¿cómo se puede hacer? O lo hacen los ayuntamientos, ¿no? O lo hace una empresa parecida a la nuestra, ¿no? Hombre, para mí... ¿Cómo hacemos para decirle a... Primero, para mí, cada empresario tendrá que tomar las riendas de su empresa. Yo no quiero que el ayuntamiento tenga que ir a hacerle a eso al empresario, no, porque si lo hace ya no le dará valor. Lo que tiene que entender es que necesitan escoger herramientas y vehículos de inversión, o vehículos, no de inversión, vehículos que permitan que todo lo que hay que hacer común, que lo pueda hacer uno en nombre de todos. Y no que cada uno haciendo la guerra por su cuenta. ¿Pero eso qué implica? Eso implica que la gente se dé cuenta en qué punto está, confiar en que la agrupación de empresas, ahí es donde hay, más que el negocio, ahí es donde está lo óptimo. Y que se lo crean, que entiendan este tema. Es que este tema es un antes y un después, sin más, en la humanidad. Sí. Sin más. Me ha recordado cuando yo trabajaba para Oracle el día de las Torres Gemelas, que no estaba allí, que yo vendía... 2001 vendía websites y decía, esto va a ser el futuro, habrá una tienda online, que solamente lo tenía Amazon, y yo mi trabajo era... Oye, que... O más. Pero Luis, además te lo diría, sobre todo, mucho más acelerado. Sí, ¿Por qué? Porque cuando tú veas los operadores, que no me ha dado tiempo a hablar, tampoco hay tamaño, pero los operadores que son programas que tú pones dentro ya de tu propio ordenador y te llevan a cabo tareas por ti. Eso lo acabas de citar ahí en la presentación, por ejemplo, el ejemplo de la digitalización de un documento.
Sí, pero no... El trabajo que se pueda ahorrar una asesoría que está metiendo datos para hacer, por ejemplo, los trimestres o hacer las declaraciones, que hay una chica o dos chicas metiendo datos de factura, el trabajo que se pueda ahorrar ahí y dedicarlo. Claro, pero eso es una cosa. O sea, eso es una tarea concreta. Otra es que de repente tú tengas un programa que lo que te hace es hacer tareas concretas como si fuera una persona, pero quien mueve todo lo que se está haciendo es una IA. Y sin posibilidad de error. Bueno, las IA nunca son, importante, gracias Manuel por el apunte, las IA nunca van a ser perfectas. ¿Qué pasa? Que siempre son, en la media, mejores que el humano. Y no podemos comparar, que el truco que se utiliza cuando queremos desprestigiar algo, está escogiendo la comparativa es la mejor de las opciones con la peor de las realidades. O la mejor de las realidades, que nunca son, con la peor de ese futurible. Es decir, te dicen, no, es que esto se equivoca. Usted no se equivoca, pero te está pariendo, dice, no, es que esto se equivoca, y usted no. Cuando hoy en día lo que se sabe sobre todo es que la tendencia es, sobre todo en preguntas y respuestas y demás, es que esto alcanza no la perfección, pero sí esos índices. El código que programe mejor que el 99,5% de los programadores, eso ya te está diciendo es, oye, el humano que sea lo suficientemente humilde, que eso es lo que nos exige esta época. Y otra parte que también ha citado es la atención al cliente, porque le estás poniendo un botón en su página web donde te va a hacer un servicio de atención al cliente muy claro. Bueno, porque un 70% y hacer un porcentaje alto de las preguntas, las típicas, oye, entonces, ¿a dónde mando el mail? Oye, entonces, es así, imagino que otra, si ya se complica, dice, bueno, esto ya es muy complicado, te dirijo a... Claro, ya luego ya lo va a atender. Y ya me viene con la respuesta, porque también se ha leído el chat, todas las preguntas se han leído y dice, esto le falta... Bartolomé Yepe, al que saludo, está preguntando, yo creo que las administraciones deben optimizar procesos para reducir carga de trabajo y tiempo. Eso lo puede ser la IA, y ahora quien lo puede implementar en la administración es las empresas privadas. Bueno, yo ya ahí no entro porque tenemos empresas más que de sobra, tanto sin más allá hay Prinsa, donde se encarga de ese tipo de cuestiones. Lo que es fundamental es entender que aquí no hay vuelta atrás. Y es que no vale excusarse más, no, es que esto es más cómodo, no, es que las máquinas, que no. Que esto, o estás digitalmente preparado para comunicarte tus sistemas con otros sistemas, o simplemente no vas a poder participar de la nueva economía que viene, sin más. El ejemplo específico, el optimizador de inversiones, si el Ayuntamiento de Carcabuey no ha facilitado, el Ayuntamiento, el ente que sea, no ha facilitado esa información para que una IA tome decisiones, simplemente que no la tiene en cuenta. Eso es lo que no se puede. ¿Alguna más por ahí? Alfredo. Sí. Una cuestión, volviendo al tema deportivo de estas aplicaciones, hay una película muy interesante, esa Moneyball. Sí, hombre. La conocerás. Perfectamente. Un equipo de béisbol que en 2007-2008 pusieron un director deportivo que revolucionó un poco el momento, porque se dedicó a construir un equipo basándose solo en analítica avanzada, ¿no? Entonces fichó a muchísimos jugadores que estaban por debajo del radar o que nadie conocía o que la gente sorprendió, y lo fichaba únicamente por el análisis de sus datos, ¿no? Y revolucionó el mundo deportivo del béisbol americano. Fue un previo, ¿no? Totalmente. A la de todo esto que ha venido... y luego heredado esa aproximación por los Golden State Warriors. ¿Y por qué hay que fichar a gente tiradores de tres? Sin más. Eso es. Sí, el cambio deportivo de la NBA fue un estudio estadístico de cómo era más eficiente jugar y se transformó todo en el deporte. Cuando ves eso, lo que te das cuenta es lo pequeños que somos como humanos a la hora de tomar decisiones, cuáles son nuestros límites. Somos muy buenos en intuiciones. En datos agrupados somos canallas. ¿Qué pasa? Eso significa al final lo que decía, el harakiri. ¿Estás dispuesto tú a subcontratar tu decisión a esa máquina? Y eso exige humildad. Y la gente no somos humildes como humanidad en términos generales. ¿Por qué? Porque decimos, ¿cómo vas a ver? Y ese eran los problemas que tenía el de Moneyball. Es decir, el otro que llevaba toda la vida allí, ¿a mí me va a contar? Pues claro que te voy a contar, si es que este tiene más datos. Yo no veo también un problema, eso mismamente a nivel de empresario local. Nosotros, por la experiencia que tenemos en nuestra empresa que hemos digitalizado
más de 5.000, 6.000 pymes, hay empresarios que no son capaces todavía ni de darle la importancia que tiene su web, o viene un cambio generacional o es muy complicado cambiar la manera de pensar. Por eso, ¿no? El cambio le vendrá cuando le arrasen, sin más. A mí Y no- me pasó a mí un caso curioso porque estoy trabajando en los comercios y me preguntan porque estaba hablando de tecnología y me dice, tengo una psicóloga que quiere trabajar con el digital. Digo, ¿qué lo quieres para la página web? Dice, no, a mí no necesita página web porque trabaja todo online y tiene todo el trabajo centralizado y todo el trabajo es digital y online y presencial. Dice, pero no necesita página web. Y cuando escucho esas cosas sigo pensando, Bueno, pero tendrá que ¿yo tener en el acierto o no seré yo el que tampoco? Bueno, lo que necesita sobre todo es presencia digital. Luego el método que se utilice puede ser discutible, pero lo que está claro es que tu conocimiento y tu know-how y tu saber hacer, eso es lo que tú tienes que tener a disposición de terceros que lo analicen. ¿Por qué? Porque será la única manera que alguien pueda decir, vale, pues podemos hacer negocios con esto. Es decir, si cualquier empresa, en el caso de vuestra empresa, si tú tuvieras medido pues toda la atención al cliente, mucho más allá que las 5 estrellas que te pueden poner en Google, ¿vale? Tú dirías, sí, yo quiero hacer mi kit digital solamente con las empresas que cumplan estas características, que sean de Córdoba, que tengan más de 5 personas trabajando, que tenga esto, les mete las variables que sea. Para que eso ocurra, para que un algoritmo pueda decidir por ti cuál es el sitio probablemente donde menos fallos te vas a encontrar, necesitas data. Si tú no tienes datos, da igual. Entonces, mira, esto es una cosa que yo hago hincapié. Tenemos que empezar a pensar los datos para ser interpretados por máquina. Por máquinas, no por personas, sino por la máquina. Lo que la persona tendrá que tener es acceso luego a decir, ok, esta es, vale, estoy de acuerdo. Si habéis visto los modelos, hacia eso están avanzando los LLM. Lo último, el primero que lo ha sacado ha sido, bueno, DeepSeek con O1 o 3, donde tú empiezas a ver ya cómo se están razonando los modelos. Y tú estás viendo ahí qué es lo que está haciendo, cómo lo está, digamos, aproximando. Y eso es lo que el humano tiene que saber eso, pero luego decir, efectivamente, la máquina que dice eso, muchos datos, muchas cosas tengo que tener yo para ir en contra de ese conocimiento, de esa decisión que me ha dicho. ¿Qué pasa? Depende de la importancia que tenga esa decisión, pues le darás más tiempo o menos. Evidentemente, la que te juegue en la vida de una persona, no va a hacer, no será ciego, pero para cuestiones mínimas. Imagínate, si va a un algoritmo le dará igual invertir en Carcaway que en Cabra. Le dará igual. Él no está secado, ¿vale? Pero claro, para que la toma de decisiones sea buena, tendrá que tener el máximo datos, toda la capacidad de tomar decisiones en base a los datos que lo estén ofreciendo. Sí. ¿Cómo hacemos que un comercio local, yo trabajo siempre en multinacionales y tenían sus datos, sus bases de datos, haga el data gathering, el ir guardando datos? Bueno, primero que se lo crea. Si, por eso decía alinear las expectativas. 2, para mí creo que tenemos la mayor oportunidad que ha tenido el comercio en los últimos 30 años, la tiene con la IA. El ejemplo que ponía yo de moda cordobesa, que tú mañana estés dando unas páginas amarillas en la provincia de Córdoba. Yo tengo pues te puedo decir el 50% de los datos que ahora mismo hacen falta para hacer eso. ¿Por qué no se hace? Coño, porque yo no puedo estar haciendo ahora, me voy a poner a hacer las páginas amarillas de la provincia de Córdoba. ¿Y por qué lo podría hacer? Yo tengo en mi base de datos 32.000 empresas, 12.000, 14.000 URLs diferentes. Es decir, yo podría directamente volcar todo ese contenido. Y que hubiera, cuando tú en vez de entrar a Google, a Chrome, como se hace ahora para buscar algo, tú entraras en WhatsApp o en Telegram y dijeras, dime los sitios más importantes para comer. Y te daría eso. ¿Y a dónde iría? ¿A TripAdvisor? No. ¿A Google My Business? No. A la que ha decidido la comunidad local. Especialmente en lo local. Especialmente. Sí, lo que sabe, aquí es donde se come bien. Claro. Y entonces ahí, ¿por qué? Si lo que no tiene lógica. No los turistas. Eso es. Buena, y sobre todo porque lo que nos da, lo que tiene la importancia es el control de nuestros datos. Y va a ver cómo cambiará el mundo.
Los LLM existen porque hay datos. En el momento que tú cerraras esos datos para terceros o con tus políticas de acceso las que tú considerarás, otro gallo cantaría. Y no es lo mismo, lo que no tiene lógica es que para buscar el número de teléfono de Freiduría Pepe, yo tenga que pasar por un servidor de San Francisco. Digo usted, que es que esto no estamos mandando a un tío a Marte, que entiendo que hay una serie de tecnologías que no las accedemos, pero aquí, con esto, una cuestión de visión y de entender. Pero si lo entiendes, dice, ese es el camino. Ese es el camino que nos hace independientes, ese es el camino que nos hace autónomos, ese es el camino que nos hace soberanos, ese es el camino que nos hace más ricos. Donde cuando entendemos que los datos son nuestros, que nosotros nos los organizamos y que si Google el día de mañana, OpenAI, terceros, tú quieren utilizarlo, pues tendrás tu modelo de gobernanza y me pagarás, sin más. Y serán obligados a pagar, o sea, se verán obligados a pagarte si tú tienes los datos y nadie tiene. Para mí esa es la gran guerra. Una guerra contra Google, ¿no? Bueno, pues la guerra... Por tener una mejor base que... No, más que la base no. Vuelvo a decir lo que decía antes. No nos damos cuenta de la importancia que tienen los modelos LLM, que son la entrada al mundo de la anticipación. El mundo de la anticipación, ¿qué es? Donde el algoritmo sabe lo que tú quieres antes que tú. Eso sí que es peligroso. Entonces no es una cuestión... Hay temas que ya no se pueden compartir. ¿Por qué? Porque se adelantan y pueden modificar gran parte de tu conducta. Y eso para mí es lo peligroso. Ray Dalio, un señor que invito a todos los que... Ray, R-A-Y, Dalio, es uno de los mayores inversores y gestores de fondos de inversión, un tío bastante exitoso y escribió hace relativamente un libro, hace relativamente poco, se llama ¿Por qué las naciones fracasan? Y él te dice que todos los imperios que han pasado y analiza los últimos 500 años en la civilización occidental, te habla del imperio español, el imperio holandés, el imperio británico, el imperio americano y ahora no sabemos el siguiente imperio. Y él te dice todo, y además, cuando conoces historia es así. Todos los imperios fallan siguiendo los mismos pasos. Y ahora mismo estamos, si tú coges esos pasos, nos faltan 2 pasos para que vayamos a un reseteo completo. Entonces la pregunta es, él dice, y además de manera muy clara, dice, lo que viene que es una guerra o una revolución, que lo único, viene sí o sí. Lo único que tenemos que rezar, aquel que es creyente, porque no sea sangrienta. Pero que viene seguro. Claro, entonces tú muchas veces te pones a pensar, bueno, ¿y qué guerra va a venir aquí? Aquí estamos en Córdoba, hombre, el que esté en Añora dirá, ¿quién va a venir aquí a pelearse? ¿Quién? Lo mental. El dominio del algoritmo, el dominio de tu atención, que esa ya la han conseguido. Pero una cosa es conseguir el dominio de la atención y otra cosa es que se anticipen a lo que tú quieres. Si se anticipan, el libre albedrío, ya son otras cuestiones, la humanidad. Por eso tan importante esto, más conciencia, que esto no es solamente una cuestión, que hay que luchar contra Google. Bueno, pues tendremos que creérnoslo. Vamos, yo desde hace 5 años lo único que hago es recopilar datos. A eso me dedico, a recopilar datos. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes datos, otro gallo te canta. Pero vuelvo a insistir, esto trasciende el asunto meramente técnico. No es quien lo hace, si da igual quien lo haga. Si aquí lo que aquí esto requiere que seamos conscientes a nivel local de lo que nos estamos jugando. Pero eso es muy difícil. Pero tiene mucha razón eso que está diciendo, porque lo que sabemos ya lo saben. Pero fíjate, ayer sin ir más lejos yo hablo con una asociación de comerciantes. Y digo, ¿qué quieres hacer para revolucionar tu ámbito? Digo, tengo una propuesta, tengo un dispositivo que puedes mandar mensajes, que tienes continuamente, puedes cambiar campañas. Dice, no. Yo no quiero copiar lo que hay. Y dije, qué chulo. Me da una oportunidad, digo, dame esta pregunta, digo, dame 3 respuestas de cosas. Dice, que sea algo que me copien a mí. Algo que me funcione tan chulo para que me copien a mí. Que yo no te haga copiar, dice, y que me dé resultados, que tenga facturación, que tenga... Qué chulo, ya te está preocupando algo que ya no tienen otros, sino que tú quieres innovar y quieres investigar. Digo, qué chulo, digo, pues me está abriendo un campo que yo antes no tenía y que podemos estar desarrollando. Sí, pero si lo que hay que ver es luego cuántos de esos luego se quieren meter la mano en el bolsillo y arriesgar su dinero. La gente tiene que entender que lo que no es normal
que en el 2025 la gente se plantee mucho más. El tío más malo del mundo que he contratado, el más malo, una persona ya con el incremento del salario mínimo interprofesional está pagando 1.700 euros. Es decir, tú estás dispuesto a pagar por una persona que no sabe hacer la O con un canuto 1.700 euros. Y tú no tienes la capacidad de ver que tú tienes que invertir en infraestructura propia, en capital digital, pero para eso hay que saber hacérselo ver. Y que también que la gente quiera, la gente hay mucha que dice, mira, que yo ya esto me pilla muy mayor. ¿Qué tengo? 52, 54. Pues claro que hay muchas, pero la gente lo que no se da cuenta que hoy que la gente se muere a los 90 años. ¿Qué te vas a tirar? Si te jubilas a los 60, 30 años tocándote las dos manos. Escúchame, que eso, la gente no se da cuenta que hay que saber morir. Y para saber morir tú tienes que tener un propósito. La gente denota demasiado el trabajo, quizás es porque también así ha podido ser muy duro, o sea, yo no entro en eso. Ha podido ser muy duro para muchas personas, pero hombre, el trabajo es lo que ha dignificado toda la vida al hombre. Y ahora, por estos cambios que exigen moverte de tu zona de confort, porque lo exige, sí o sí, lo exige, la gente no quiere y eso es entendible, pero que sea entendible también que tú veas que cuando llegue la ola y te haga naufragar, porque te puede hacer naufragar, tú no podrás luego decir al que pasa con el barco rescatando, no, es que quiere un yate, no, usted se viene aquí al barco con todo lo que vamos rescatando porque ustedes no hicieron sus tareas. Es que aquí venimos sin hacer tareas 40, 50 años. Es que esta es la consecuencia de lo que tenemos. Un debate filosófico. Más que por vida, el estar ahí, es decir, usted quiere estar activo, es lo que dice el trabajo no es activo, siempre entendemos la situación. Yo quiero ser, no, es que tengo ya 52, me falta para los 66. Pero hay que echar la cuenta que empieza a hacer la gente. Y cuando la gente está apalancada en puestos de decisión, su egoísmo, su incertidumbre, su miedo al cambio, lo que hace es que retrase a demasiada gente. Eso es admisible cada uno. A mí es admisible. Eso es la empresa privada con tu dinero, lo que quiera. En una administración pública no es admisible. Tiene misión largo plazo, eterna, en teoría, para siempre. Pues por eso mismo, precisamente. Ahora con la problemática y el debate de la reducción de la jornada laboral, prácticamente parece que no se está hablando de esto, pero es muy posible que gran parte de la respuesta esté aquí, de que muchas empresas puedan optimizar sus tiempos, el tiempo de sus trabajadores, y hagan lo mismo en el cuarto del tiempo, voy a decir la mitad, porque tal vez es exagerado, y eso no es aplicable a todos los sectores, pero a la gran mayoría de los sectores sí. Sí, uno sí, otro siempre no. hay uno. Claro, en el ámbito de la hostelería están planteándose muchas preguntas, porque no. Bueno, posiblemente puedan hacer la caja mucho más rápido, posiblemente puedan hacer los horarios de trabajadores mucho más rápido. Es decir, sí, pero es aplicable a muchos ámbitos, incluso de los trabajos más manuales y más físicos, ahí también es aplicable. Que el fontanero, cuando llegue a su casa, pueda hacer, o cuando está haciendo la visita, haga en ese momento el presupuesto hablando en el móvil. Y luego cuando llegue a su casa, se pase 2 horas en el ordenador, metiendo datos y enviando. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que si hay ámbitos donde eso no es aplicable. Claro, pero bueno, es aplicable. O sea, aplicable con el reparto económico que hay ahora. Claro. Porque claro que es económico. Dice, venga, va a 37 horas y media. No, pero aquí el problema es que te están obligando a mantener el sueldo. Y ahora tú dices, bien, y yo ahora aquí el 8% que me ha metido más, ¿de dónde saco yo esa productividad? 8%, se dice poco, 8%. ¿Usted de dónde la saco yo? Sí, pero, insisto, yo que tengo hostelería, la gente ya... El que hace todas esas cuestiones no es un empleado, hace el empresario. Entonces, tú al final, ¿qué hace? ¿Por qué creéis que cada día hay menos sitios que den desayuno? Pues porque no renta, sin más. Y como no renta, pues cierro. Entonces, tiene un precio y luego vas a otro sitio y te cobran el doble del triple y dicen, ¿cómo me están cobrando? Porque el precio que tiene un café, el primero, por eso veremos a ver entre eso y Verifactu. Vamos a ver, lo que hay que preguntarse es si va a ser un 20, un 30, un 40% de negocios los que se van a afectar y que cierren. Esa es la pregunta a hacerse, porque van a caer.
Por esto aquí muchas cuestiones, y con esto si os parece terminamos, que son 2 horas o hora y 3/4, pero bueno, tenemos a 16 personas conectadas, no son pocas. Para mí la gran pregunta a hacerse realmente en la humanidad es ¿cómo esto lo vamos a afrontar? Esto es demasiado gordo, esto es demasiado impactante, esto nos cambia la manera como humanos, la humanidad, esto es trascendental, esto sobrepasa muy mucho un aspecto económico, un aspecto político, ¿no? Sino que esto cómo lo vamos a integrar. Y para eso tenemos que tener mentes abiertas, tienes que estar preparado, que no estamos preparados, tienes que tener valores que sean lo suficientemente generosos también a la hora de esto entenderlo. Es decir, es un, no digo contrato social porque no me gusta, pero sí es un nuevo, que hay que llegar a nuevos acuerdos. Y eso, una de dos, o lo hacemos sin ser sectarios o vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque las diferencias se van a ir ampliando de tal manera entre el que utilice la IA y la que no, que lo que no querré es que dentro de 10 años llegue el político de turno y como la gente no ha hecho sus tareas y como hay mucha diferencia, ahora te digan no, usted le topo por arriba para que el de abajo que no ha hecho sus tareas lo alcance. Eso. Pero bueno, eso. Yo veo un problema más socioeconómico a nivel de hasta qué punto nos han agotado las empresas Estado en una oligarquía Tecnocrática. Tecnocrática, que hasta qué punto la pequeña y mediana empresa se va a tener que asociar con el Estado para poder competir con ella. Hombre, yo con el Estado no quiero, yo quiero asociarme entre nosotros. Pero ese es el problema, porque hasta qué punto tú como empresario, uniendo todos los empresarios que quieras, puedes competir contra un Google. En lo local tienes toda la capacidad. Toda la capacidad. Imagínate hacer una campaña, una mega campaña donde te involucras de verdad, promocionando un WhatsApp que es el de la... Lo de Córdoba lo encuentras en el WhatsApp. Sí, pero ¿hasta qué punto Dime. todo el mundo se va a dar la mano? Porque eso es, yo lo veo una utopía. O sea, no, lo que... ¿todo el mundo se dé la mano para ayudarse? No. Si lo bueno de esto es que no te dan la mano porque somos buenos, te dan la mano porque me veo beneficiado yo. Es decir, pues, entonces eso es lo que tú tienes que lograr. Y dices, oye, mira, vamos a hacer una campaña enorme para que la gente, cuando tenga que buscar cosas en Internet, lo haga a través de WhatsApp o Telegram o a través, pero no de Google. Si tú eres capaz de hacerlo eso, te cuento, tú tienes tu posibilidad. Tú tienes tu posibilidad porque en lo local tú sí tienes capacidad de influir. Entonces, la clave para mí está en ese tipo de temas. La clave para mí está en la tokenización. El activo, ¿por qué vienen aquí a lo local a comprar empresas? Porque aquí está el flujo de caja. Entonces decimos, yo trabajo en proyectos donde lo que hay es un fondo de inversión para comprar, hacer inversión local en empresas. Dinero local en empresas locales. ¿Y eso por qué no se hace ahora? Pues porque no se puede. Por eso hay que pensar en todo eso. Desde mi punto de vista, lo que hay que pensar es imaginar los escenarios que vienen. Una vez imaginando los escenarios que vienen, dice, yo atacaría por ahí. Por eso hablaba de la tokenización. Un dato. En Córdoba hay 17.000 millones de euros en depósitos efectivos aproximadamente. Cojamos las mejores 1.000 empresas operativas de las 10.000 que hay productivas, el 10%. Inyectemos el 5% de los depósitos efectivos en esas empresas. Acabo de meterle 1.000 millones de euros a 1.000 empresas. Una media de 1 millón de euros. Imagínate que tú tienes capacidad de eso. ¿Cómo cambia la vida? Si tú eres capaz simplemente de movilizar 1.000 millones de euros directos en empresas. Y esa movilización en esas empresas que son capital. Pues yo creo en ese modelo. Yo creo en un modelo donde la tokenización, que se llama el verifactus, cambia la realidad. ¿Por qué cambia la realidad? Porque te hace pasar de un sistema corporativo que es oscurantista, que intenta ocultar datos a Hacienda para minimizar el pago de impuestos, y totalmente para mí ético, a un mundo donde como todo es transparente, pues yo soy transparente y yo lo primero que empiezo aquí es diciéndote cuántos impuestos pago. Eso es lo primero que yo te hubiera dicho aquí. ¿A cuánta gente, gracias a mi riesgo, están trabajando en mi empresa y cuál es la seguridad social que yo contribuyo? Fíjate la diferencia. Creo que hay que cambiar eso, repensar el sistema económico, que es muy difícil, dificilísimo. Yo llevo 4 años con una iniciativa que va de eso, con vistas al año 2030.
Si no lo creemos y tenemos capacidad y en lo local se tiene, no lo podemos creer, tenemos nuestras cuestiones, o sea, tenemos para pensar. Hay más de una iniciativa de unos amigos que están en Valladolid, se llama Deus. Bueno, esa es una de las iniciativas, tienen varias. ¿Y esta iniciativa qué es? Todos los datos. ¿Tú quieres coger mis datos? Tú vas a tener que pagar por ellos. Cualquier dato, especialmente en el ámbito agrícola. Porque si esos datos no lo tienen, ¿qué IA va a poder trabajar? Ninguna. Ahí es donde hay que hacer aproximaciones diferentes. Eso es difícil, eso es muy complicado. Probabilísticamente, un 2% de éxito, 3%. Pero mira, para eso decía Elon Musk, y con eso sí termino, que son las 12 menos 10, decía Elon Musk que los proyectos, aunque tengan un 5% de probabilidad que salgan, que tengan éxito, hay que intentarlo. Y eso es lo que estamos intentando. Y hay que tirar por eso, desde mi punto de vista. Bueno, muchas gracias a todos. Y nada, por aquí terminamos la emisión y estará en breve, estará subida ya. ¿Vale? Venga, gracias a Dios. Nada.